Buenos días, chicos. Ya. Eh, Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? La clase para el día de hoy es operadores matemáticos, ¿sí? Ya. A ver, Ok. entonces, vamos viendo por acá. Primero vamos a ver lo que es, en este caso, la definición, ¿de acuerdo? La definición. Ya. Una operación matemática es una relación entre números mediante un operador, ¿de acuerdo? Un operador al que ya vamos a ver qué es lo que, digamos, cómo se representa un operador, ¿sí? Que al aplicar ese operador, ¿no? A un conjunto, en este caso, una relación entre números, eso me va a originar otro número llamado resultado. A ver, por ejemplo, miren, acá nosotros tenemos lo siguiente. A ver, nosotros tenemos por acá a ver, entonces veamos por acá los operadores universales. ¿A qué llamamos operadores universales? Los operadores universales son los símbolos de las operaciones conocidas. Son los que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Y también puede estar la potenciación, la raíz, ¿no? Todas esas operaciones que ustedes ya conocen, que lo hacen en números naturales, a eso se le conocen como operadores universales, ¿de acuerdo? Ahora, pero también adicional a eso tenemos los operadores arbitrarios. ¿Qué son los operadores arbitrarios? Son otro tipo de símbolos que nos permiten, en este caso, inventar otras operaciones utilizando una regla de formación, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Esos operadores arbitrarios suelen representarse mediante símbolos, como ven acá en su pantalla, ¿no? En este caso, ¿no? Tienen el triángulo, el círculo y dentro un asterisco, puede ser. Es decir, los operadores pueden ser distintos, ¿sí? Hasta pueden ser inventados, ¿no? ¿De acuerdo? A ver. Ahora vamos a ver, por ejemplo, mira. Ahí te presento un operador, ¿no? Esta es una operación que está definida mediante el operador grilla, ¿sí? Este operador se le llama operador grilla. A ver, veamos. ¿Cuáles son las partes en este caso? ¿O cómo está compuesto? Está compuesto de la siguiente manera. A la primera letra que ustedes observan, al lado izquierdo, en este caso acá, esta primera letra se le conoce como primera componente. ¿De acuerdo? Esta es la primera componente. ¿Quién es n? N vendría a ser mi segunda componente. Entonces, no se olviden, miren, al lado izquierdo tengo la primera componente y al lado derecho tengo mi segunda componente. Luego, a este simbolito se le conoce como operador matemático, ¿sí? Este es el operador matemático, mediante el cual está definido. Y a mi resultado, ¿no? A mi resultado se le conoce como regla de definición. En este caso, la regla de definición puede variar de acuerdo al problema. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Entonces, no se olviden, miren, primera componente, segunda componente. ¿De acuerdo? Este vendría a ser mi operador matemático, el símbolo, y lo que está todo al lado derecho de la igualdad es la regla de definición. La regla de definición. Ahora, por acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos la suma, ya saben que esta es la suma, la resta, La resta, multiplicación, la división, raíz. multiplicación, la Ahora, división y la raíz. a esto se le conoce como operadores convencionales, ¿de acuerdo? Estos llevan el nombre de operadores convencionales, ¿sí? Los que ustedes conocen se le llama operadores convencionales. Mientras que a los operadores que vamos a ver el día de hoy, en este caso, este vendría a ser el operador asterisco, este se le conoce como el operador grilla, el operador triángulo, el operador círculo, cuadrado, y pueden haber, Cuadrado. incluso pueden haber más operadores, ¿sí? Sí. Ahora, a estos operadores se le conoce como operadores no convencionales. No ¿sí? componentes. No convencionales. convencionales. A ver, por acá seguimos.
Pasemos ya a los ejercicios, ¿sí? Porque mayormente eso del tema de teoría es poco, nada más. Con los ejercicios se entiende Ya. mejor. Miren, me dicen, si A grilla B es igual a 3A más B, me piden hallar 7 grilla 2. A ver, entonces vamos a ver cómo es que se hallan eso. Veamos, la solución es la siguiente. A ver, sabemos lo siguiente, ¿no? Que en este caso A y B está definido como 3A más B. Es decir, 3A más B. a la primera componente, que es A, yo lo voy a tener que multiplicar por 3 y luego le voy a sumar B, el numerito que esté en mi segunda componente. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que me piden hallar? A mí me piden hallar 7 grilla 2. 7, ¿Sí? A 7 ver, grilla 2. entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a comparar de acuerdo a lo que tengo acá en mi definición. ¿Quién está primero? El Ya. 7. El 7. 7. Entonces, y acá arriba, ¿quién está primero? El A. Por El lo A. tanto, ¿qué digo? La A Que vale 7. el A vale 7. Y luego, del otro lado, tengo B y de este lado tengo 2. Por lo tanto, ¿qué digo? Que B, ¿cuánto La B vale? vale 2. Que B vale 2. 2. Entonces, puedo reemplazar acá. Puedo reemplazar por acá, ¿no es cierto? Puedo reemplazar lo Sí. siguiente. Tengo 3 por A. En este caso será 3 Ya. por 7, porque A vale 7. ¿Sí? Más B. En este caso, ¿cuánto vale B? B me vale 2. 2. Entonces, lo que he hecho simplemente es, ¿qué cosa? Es nada más, en este caso, ¿no? Reemplazar nada más. ¿De acuerdo? Reemplazar. Ahora, por acá, lo que hago simplemente es operar. Tengo 3 por 7, 21 más 2. ¿Eso cuánto me da? 20, 23. 3. Listo. Entonces, ¿cuánto es mi resultado de 7 grilla 2? Será 20, 23. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago simplemente es comparar, ¿no? Primera componente con mi primera componente. Segunda componente con la segunda componente. Nada más. Ahora, por acá tengo otro ejemplo, mira, me dicen, si M, en este caso el operador es círculo punto, ¿no? Círculo punto, está definido de esta manera, ¿sí? Está definido de esta manera. Me piden hallar dos, a ver, acá, ¿sí? Acá corregir, acá el operador no es grilla, ¿sí? Acá el operador sería, acá le cambian, acá sería círculo, círculo punto, ¿de acuerdo? No sería el grilla, sino sería Sí. círculo punto. Círculo punto. Ya, ahí le cambio. Entonces, ¿qué es lo que me piden hallar? 2 grilla 3. Entonces, empezamos. Sabemos lo siguiente, ¿no? Por la definición que me dan ahí. Ahora, me Sí. piden hallar 2 círculo punto 3. Entonces, por comparación, ¿qué digo? ¿Quién está primero? El 2. Acá, ¿quién está primero? El 2. El M. Por lo tanto, ¿cuánto vale M? M vale 2. Como segunda componente tengo al 3 y tengo a la letra N. Entonces, por acá digo que N vale 3, ¿cierto? N vale 3, ya está. Entonces, sabiendo que M es igual a 2 y N es igual a 3, voy a reemplazar acá nada más, ¿sí? Voy a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo Ya. me quedaría, no? Por comparación tenemos que M es igual a 2 y N es igual a 3. Listo. Entonces, 2 con 3 es 5 por N, ¿no? Acá está, es 5 por N, pero N ¿cuánto vale? N vale 3. Entonces será 5 por 3 más M, que vale 2, más 2. Listo. Entonces, operando ahí tengo 5 por 3, 15. Donde mi resultado va a ser, en este caso, mi resultado va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser 10 y 19. Ya está. A ver, seguimos. Otro ejemplo por acá tengo el operador asterisco. Mira, ¿cómo está definido el operador asterisco? Está definido como 6 por X menos la suma de X más Y. Me piden hallar 5 asterisco 8. Entonces, vamos viendo otra forma de desarrollarlo, ¿no? A ver, mi primera componente del enunciado, ¿cuánto es? Es X, ¿no es cierto? Esta es la primera componente, como les había dicho, X. Ahora, de lo que me piden hallar, ¿cuánto es mi primera componente? 5. Ahí está. Entonces, primera componente de mi enunciado X, primera componente de la pregunta, me vale 5. Por lo tanto, Ya. ¿qué digo?
que x es igual a X igual a x es igual a 5. 5. Ahora, ¿quién es la segunda componente de mi enunciado? Mi enunciado es esto. ¿Quién es la segunda componente? Y. El Y, ¿no es 8. cierto? Ahora, la Sí. segunda componente de la pregunta, ¿cuánto vale? 8. 8. Por lo tanto, ¿qué digo? Que y es igual a 8, ¿cierto? X igual a 5 y y igual a 8. Ya está. Ahora, ¿dónde voy a reemplazar? Reemplazo acá, ¿no es cierto? Acá, en mi regla de definición. Entonces, me piden hallar 5 asterisco 8. Eso será igual a ¿quién? A 6 por x, me dicen. 6 por x. Pero x vale 5. Será 6 Ya. por 5 menos x más y. Acá tengo x más y. Es decir, será 5 más 8. Porque x es 5 y 5 y más 8. 8. Ya, Ya Kairi, está. ¿cómo te invitaré? Ahora, Ya. tengo 6 por 5, 30, menos 5 más 8, que son 13. Resultado 10 y 17. ¿De acuerdo? También lo pueden resolver de esta manera, ¿sí? Identificando primero tu primera componente del enunciado, luego de la pregunta, y luego tu segunda componente con tu segunda componente de la pregunta. Ya. ¿Sí? Y luego no te olvides de reemplazar en tu regla de definición. ¿Ya? Ya. Veamos otro ejemplo más. Mira, tienes A, ¿no? Ahora el operador es este de acá, ¿no? Entonces, tenemos que está definido como a cuadrado menos b cuadrado. Te piden hallar 5, en este caso el operador es cuadrado cruz, ¿no? Es igual Cuadrado con cruz. 3. A ver, veamos. La solución. Primera componente del enunciado es A. Ya está. Ahora, primera componente de tu pregunta, ¿cuánto es? 5. 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale 5. 5. Segunda componente del enunciado, B. B. Segunda componente de la pregunta es 3. 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? B vale 3. Ya 3. está. Entonces, como es 5 y B vale 3, ¿dónde reemplazas ahora? Acá. ¿No es cierto? Acá. Entonces, Sí. por acá tienes que 5 con 3 operado es A al cuadrado, pero A vale 5, será 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Ya está, simplemente reemplazado los valores de A y B. 5 al cuadrado, ya sabes Ya. que es 5 por 5, es 25, ¿no? Ya sabes que la Sí. potencia del cuadrado es 2 veces, multiplicas el 5. 5 por 5, Sí. 25. 3 al 25. cuadrado, eso es 9. Listo. 9. Por lo tanto, resultado 10 y 16. Y ahí tienes, 16. acá es 5 con 3, ¿sí? Por acá. Ya. Acá le cambian también. A ver, acá una corrección. Por acá le cambian. Acá será 5 con 3, ¿sí? 3. 5 con 3, ¿ya? Ahí le cambio. No es 8, sino es 5 con 3. Listo. Ya. Entonces, de esa manera se resuelve, ¿no? Veamos otro tipo de ejercicios. A ver, mira. Ahora, si te das cuenta, ya tengo, ¿no? Tengo que operar dos cosas, ¿no? Por un lado, 7 asterisco 2 y por el otro, 6 asterisco 5. A ver, ¿cómo hacer este tipo de problemas? Fácil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, resolver primero cada paréntesis. Entonces, por acá tenemos un primer paréntesis que es 7 asterisco 2. 7 asterisco 2. Entonces, primero vamos a resolver eso. Decimos, hallamos primero 7 asterisco 2. Ya está. Ya. Igual, primera componente del enunciado, ¿cuánto es? X, ¿cierto? X. Primera Sí. componente de tu pregunta, ¿cuánto vale? 7. 7, 7. porque vas a hallar esto. 7, ¿no es cierto? Ya está. Segunda componente del, entonces, X vale 7. Segunda componente del Ya. enunciado es Y. Segunda componente de tu pregunta, ¿cuánto vale? Vale 2. Acá está. Por lo tanto, Y es igual a 2. Listo. 2. Entonces, X es igual a 7 y Y igual a 2. ¿Qué me piden hallar? 7 asterisco 2. Entonces, ¿dónde reemplazamos? Ya sabes, acá reemplaza, en tu enunciado, ¿no? En tu regla de definición. No te olvides que se reemplaza, acá vas a reemplazar, ¿cierto? Acá. Siempre, una vez que encuentras tus valores, lo reemplazas acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, es X más 4 por Y. Entonces será X, pero X ¿cuánto vale? 7 más 4 por Y. ¿Cuánto vale Y? 2. Listo. Entonces tienes 7 más 4 por 2 que son 8 y eso te da un resultado de 15. Entonces, hemos hallado simplemente esta parte, 7 asterisco 2. Pero ¿quién falta hallar?
Me falta hallar 6 asterisco 5. 6 Entonces, asterisco 5. hallamos ahora 6 asterisco 5. Ya está. Igual, el mismo proceso. ¿Cuál es mi primera componente del enunciado? X. ¿Cierto? X. Mi primera componente de la pregunta, ¿ahora cuánto vale? Vale 6, porque voy a Vale hallar 6. esto. Entonces, Sí. X es igual a 6. Listo. Ahora, segunda componente del enunciado es Y, ya sabes. Y la Ya. segunda componente de tu pregunta, ¿cuánto vale? Vale 15. Perdón, 5. 5. Entonces, ¿Y cuánto es? Y vale 5. Una vez que has tenido los valores de X y Y, ya sabes que reemplazas acá, ¿no? En tu regla de definición. X más 4 por Y, que será 6 más 4 por 5, ¿no? Que eso te da un total de 26. 5. Ya está. 26. Ahora, ya tienes los valores de 7 asterisco 2 y 6 asterisco 5. Entonces, ¿qué haces? Reemplazar acá nada más. Nos piden hallar esto, 7 asterisco 2 más 6 asterisco 5. Pero esto de acá tú ya lo tienes. ¿Cuánto vale 7 asterisco 2? Profesor, 7 asterisco 2 ¿de vale dónde 15. salió el 4? A ver, el 4 sale de acá. No se olviden de tu regla de definición. Siempre, una vez que encuentres tus valores de X y de Y, lo vas a reemplazar acá en tu regla de definición. ¿Ya? Ya. No te olvides de esto. Siempre lo reemplazas acá. ¿Ya? Acá también hemos hecho lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale 7 asterisco 2? 7 asterisco 2 vale 15. 6 asterisco 5, ¿cuánto vale? 26. Ya. 26. Y estos dos resultados, ¿por qué operación están? Por la operación suma. ¿No es cierto? Sí. Listo, bajas la operación suma. Entonces, ¿qué vas a hacer con estos dos resultados? Los vas a sumar. Por lo tanto, tu resultado, 41. 41. Listo. Entonces, de esa manera se resuelve este tipo de ejercicios, ¿ya? Paso a paso. Primero Ya. cada uno, asterisco con asterisco, ¿no? En este caso, cada paréntesis se resuelve, ¿ya? A ver, Ya. veamos uno igual, parecido, pero ahora con el operador triángulo, ¿no? Está definido Ya. de esta manera, ¿no? M por N menos la suma de M más N. Entonces, ¿qué hemos dicho? Primero, cada paréntesis. ¿Cuál es el primer paréntesis? 10 triángulo 3. 10 triángulo 3. Entonces, primera componente, ¿cuánto es? M de tu enunciado, ¿cierto? M. Y de tu pregunta que vas a hallar, ¿cuánto vale? 10. 10. Entonces, M vale 10. Ya está. Segunda componente es N, ¿no? N. Tu segunda componente de la pregunta es 3. Por lo tanto, 3. N vale 3. Ya está. 3. Entonces, ya sabes que M es 10 y N vale 3. Luego, ¿dónde vas a reemplazar? No te olvides siempre, lo reemplazas ¿dónde? Acá, en tu regla de definición, ¿no? En tu enunciado acá. Ahí está, ahí lo vas a reemplazar. Entonces, reemplazamos 10 asterisco 3, perdón, 10 triángulo 3 es, ¿qué me dice que es? M por N, ¿cierto? M por N, pero M ¿cuánto vale? 10 y N vale 3, entonces es 10 por 3. Menos, porque sigue menos, luego dentro de un paréntesis me dice que sume M más N. Entonces voy a sumar ¿quién? 10 más 3. Ya está. Resultado 10 por 3, 30. Dentro del paréntesis me queda 10 más 3, 13. Listo. Esa resta me sale 10 y 17. Ya está. Entonces, seguimos ahora. ¿Quién nos falta hallar? 4, triángulo 5. Nuevamente, primera componente del enunciado me vale M. Primera componente de la pregunta es 4, ¿no es cierto? 4. Segunda componente del enunciado es N. Segunda componente de mi pregunta, ¿cuánto vale? 5. Listo. Entonces, por acá tengo lo siguiente, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Cuánto vale N? N me vale 5. Listo.